Bien, el día de hoy vamos a hablar de la pelvis. La pelvis está formado por dos huesos coxales, uno derecho, uno izquierdo, y a su vez cada hueso coxal está fusionado por tres huesos, que serían el hueso ilión, isquión y pubis. A su vez, en la parte posterior los huesos iliones van a articular con lo que sería el hueso sacro para formar la articulación sacroiliaca. En la parte anterior los huesos pubis van a articular con su homólogo para formar lo que sería la sínfisis del pubis, y esta fusión de los tres nos daría origen a la formación del acetábulo para la articulación de la cadera, que sería la articulación coxofemoral. Muy bien, vamos a comenzar hablando con el hueso ilión. Si ustedes ven, este es un hueso plano. Vemos su cara interna, cara externa. Presenta cuatro lados, uno anterior, uno posterior, uno superior y uno inferior. ¿Sí? En la cara interna igual presenta esos mismos cuatro lados. Vemos que es ligeramente cóncava, lo cual va a dar origen a la fosa ilíaca interna. Vista externa, vemos en su borde anterior dos pequeños salientes llamados espina ilíaca antero inferior y espina ilíaca antero superior. ¿Sí? En su borde superior vamos a ver esta pequeña elevación que se le conoce como la cresta ilíaca, la cual en su parte externa y anterior vamos a encontrar un pequeño tubérculo llamado tubérculo de la cresta ilíaca. Se continúa en sentido posterior y encontraríamos nuevamente dos salientes conocidos como la espina ilíaca póstero superior y la espina ilíaca póstero inferior. ¿Sí? Por su parte, encontramos una escotadura en el borde posterior que se le conocería como la escotadura ciática mayor. ¿Sí? Entonces esta sería la escotadura ciática mayor. En la parte inferior encontraríamos lo que sería una pequeña elevación, ¿sí? También conocido como cresta acetabular, que precisamente, como podemos ver aquí, los tres huesos forman parte de esta cavidad acetabular, la cual va a articular con la cabeza del fémur. Vamos a continuar con la descripción ahora del hueso pubis. ¿Sí? Este hueso pubis presenta dos porciones, una porción superior, una porción inferior, o también conocida como porción horizontal y porción descendente. Este hueso también forma un tercio de lo que sería la cavidad acetabular, pero va a presentar en su porción horizontal un pequeño eminencia o tubérculo conocido como hilio púbico, el cual se continúa con una elevación lineal conocida como la cresta pectínea, y esta a su vez en la parte anterior terminaría en el tubérculo púbico. En la porción inferior pues vamos a ver que es parte del cuerpo del pubis a esta porción, y vamos a encontrar en la parte más inferior del pubis la fusión con el hueso isquion. ¿Sí?
A su vez, el hueso isquio, vamos a ver que presenta dos porciones también. Estas porciones se le conocen como porción descendente y porción ascendente. ¿Estamos de acuerdo? La porción descendente, ¿sí?, junto con el pubis, vemos que forman un agujero aquí que se llama agujero obturador. Tenemos ahí una membrana obturadora y pasan algunas terminaciones nerviosas con el mismo nombre. Visto posterior, el isquio, vamos a observar una estructura llamada como tuberosidad isquiática, donde hay inserción de los músculos del muslo de la parte posterior, y también vamos a observar otra pequeña espina llamada espina, ¿sí?, isquiática. ¿Sí? Entonces tenemos la tuberosidad isquiática y tenemos también la espina, ¿sí?, isquiática, o la pueden encontrar también como espina ciática. Y vamos a encontrar entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática, encontramos otra pequeña escotadura. A esta la llamaríamos escotadura ciática menor, ¿sí? Entonces vemos que la escotadura ciática mayor está en lo que sería el hueso ilion, y la escotadura ciática menor la encontraremos en el hueso isquio. ¿Sí? Vemos entonces que a través de la escotadura ciática mayor, ¿sí?, sale el nervio ciático, que es el nervio con mayor grosor y más grande de nuestro cuerpo, encargado de la inervación del miembro inferior. Vamos a continuar ahora con huesos del miembro inferior, con el hueso fémur. Este hueso es el más largo de todo nuestro cuerpo y es muy similar a lo que habíamos visto en el miembro superior. Es un hueso que presenta dos extremidades, una proximal, otra distal. Su cuerpo, vamos a ver que en su extremidad proximal presenta una cabeza que es mucho más esférica que la del miembro superior. Esta abarca aproximadamente 2/3 de una esfera, es más redondeada, y va a articular en la cavidad acetabular. También este hueso presenta un cuello más desarrollado, mucho más largo que el miembro superior. Presenta también dos tuberosidades llamados trocánter mayor y trocánter menor, ¿sí? Vemos que entre los dos trocánters hay una línea llamada línea intertrocantérica, y justo en la parte interna del trocánter mayor encontraríamos una pequeña fosa llamada fosa trocantérica. El cuerpo, al igual que lo vimos en el miembro superior, presenta dos caras anteriores, una anteromedial y una anterolateral. Y tendremos la tercera cara, que sería la cara posterior, donde en este hueso observamos una línea muy bien marcada que se llama línea áspera. Esta línea áspera tiene inserciones musculares procedentes precisamente del muslo que elevan esa línea. Vista posterior, pero ya en su extremidad distal, podemos observar una fosa triangular que se le conoce como la superficie poplitea, y presenta líneas que delimitan esta fosa, una línea que sería medial y una línea que sería lateral, ¿sí? Vista anterior, vamos a observar en su extremidad distal pues los dos cóndilos, cóndilo medial del fémur, cóndilo lateral del fémur, y entre los dos cóndilos encontraríamos una superficie
¿sí? Llamada superficie patelar o superficie de la rótula, porque precisamente hay articulación por parte de esta estructura ósea. Vamos a pasar al siguiente hueso, que sería la tibia. Vamos a ver la tibia. Y la tibia es un hueso también largo que presenta 3 caras, 2 anteriores, una posterior. En su extremidad proximal, extremidad distal y el cuerpo. En su extremidad proximal vamos a encontrar lo que sería el cóndilo medial, y encontraríamos también lo que es el cóndilo lateral. Entre los dos cóndilos unos pequeños elevaciones llamados tubérculos intercondilios, los cuales ayudan a la fijación de los ligamentos de la articulación de la rodilla. Vista anterior, vamos a ver una tuberosidad, la cual se le conoce como la tuberosidad de la tibia, donde va a haber inserción por parte del ligamento de la rótula. Justo debajo de la tuberosidad de la tibia vamos a encontrar una línea que divide a las dos caras anteriores, que se le va a conocer como el borde anterior de la tibia. Justo ese borde anterior no tiene inserciones musculares. Debido a esto, cuando tenemos un golpe en esa zona, suele ser muy doloroso. En su extremidad distal vamos a encontrar un saliente, que en este caso lo vamos a llamar maleolo, ¿sí? Maleolo medial, o también lo podemos llamar como maleolo de la tibia, ¿sí? Esto quiere decir que si hay un maleolo de la tibia, también vamos a encontrar un maleolo del peroné, ¿sí? Vista lateral, en su extremidad distal vamos a encontrar una pequeña escotadura llamada escotadura de la tibia. Vamos a pasar a describir lo que sería el peroné. Este hueso es un hueso largo, pero mucho más delgado que la tibia. La tibia es uno de los huesos más fuertes de nuestro cuerpo porque resiste casi todo nuestro peso corporal. En cambio, el peroné es un hueso delgado que, si se llegara a fracturar la tibia, pues el peroné no soportaría nuestro peso corporal y también se fracturaría. Bien, presenta igual una extremidad proximal, una distal y su cuerpo. En la extremidad proximal vamos a encontrar lo que es la cabeza del peroné. Al peroné también se le puede conocer con el nombre de fíbula. Algunos autores lo manejan como fíbula, ¿sí? Entonces podemos encontrar peroné o fíbula. En su extremidad proximal, como les comentaba, encontramos la cabeza del peroné y vamos a encontrar una pequeña puntita llamado ápex, ¿sí?, de la fíbula. En su extremidad distal vamos a encontrar el maleolo, ¿sí?, lateral o maleolo de la fíbula. Y vemos que su articulación de estos dos huesos, en su extremidad proximal, lo veríamos de esta forma, a través de la cabeza y el cóndilo lateral, y en su extremidad distal vamos a encontrar la articulación, ¿sí?, por medio de los ligamentos, pero el maleolo de la fíbula o peroné y el maleolo
de la tibia van a articular con el hueso llamado talus, el cual nos ayuda a la articulación del tobillo.